Señor, que la mano tuya no se ha apartado de nosotros. Hoy, Señor, danos la guía, el discernimiento también, Señor, para nosotros, para aprender de la palabra, para filtrarla, Señor, también. Y que hoy, Señor, tengamos un espíritu dispuesto que ame tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, aquel que viene con una carga, con una necesidad, dice la palabra misma que tú no le echas fuera, Señor. Y hoy hemos venido a de todos sabemos, Dios, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, tú estás aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Por favor, tomen su lugar en esta noche. Y queremos darles la bienvenida a todos. De manera muy especial, quiero dar la bienvenida a Isaac. Dios te bendiga, Isaac. Bienvenido. Él es un chico de la Iglesia de Dios de Tlaxcala, está radicando acá y estudiando y trabajando, entiendo, ¿verdad? Aprender de la palabra para filtrarla, Señor, para que le digamos bienvenido a esta que es tu casa, a esta que es tu casa, que es casa de Dios también. Y que hoy, Señor, tengamos un espíritu dispuesto. Bienvenidos todos también a los que están aquí ya el día de hoy. Antes de que los niños salgan, quiero comunicarles que este fin de semana, el domingo, tenemos nuestro programa de un día, un minuto. Hemos estado reuniendo también varios artículos, las canastas aquí tienen algunas cosas también, las aguas ya casi están listas, los jóvenes van a repartir agua con un mensaje el día domingo, los niños van a repartir unas. En el nombre de Jesús, Señor, aquel que viene con una alrededor de la colonia, despertando gente quizás, pero dándole un mensaje de esperanza también a ellos acerca del Evangelio. Los adultos dicen la palabra misma que tú no le echas fuera a caminar. Otros van a estar preparando la comida también que se va a vender. Otros estarán yendo junto con el hermano Pedro y 2 o 3 equipos repartiendo despensa. Y otros más estaremos limpiando el parque de acá atrás y también estaremos obviamente limpiando el patio aquí de nuestra hermana Adriana, que vamos a hacer esa labor social. De todos sabemos, Dios, que somos más. Va a ser un día de trabajo de 11 a 1 de la tarde, el día domingo. Yo les pido que lleguen por favor un poquito antes de las 11 porque vamos a repartir las playeras. Ya tenemos algunas allí, yo quiero pedirles que... Pero tenemos algunas playeras allí para que ustedes puedan ya llevarse su playera. No sé, bueno, ahorita les van a decir cuáles ya están allí, pero no están todas todavía. Creo que los más pequeños no están, ¿verdad? Jóvenes y los que faltan de pagar, por favor, también acérquense allí con los que van a estar repartiendo las playeras. Y si usted no compró playera, no se preocupe, venga con una playera de cualquier color. Culto, nuestro único culto el día domingo, no tendremos otro culto, porque repito, a las 11 estaremos nosotros también ya sirviendo a Dios en otra, en la labor social, pero estaremos, aleluya. Por favor, tomen. Ahora sí quiero pedir a los niños que salgan, por favor, van a salir a su lugar de enseñanza en esta noche y vamos a seguir el día de hoy hablando de esto en esta noche y queremos darles tema de el quebrantamiento sexual o para llamarlo de manera más categórica, el grupo discipulado también, pero tiene que salir. Hemos estado hablando acerca de sexualidad a todos los que están aquí ya en la casa del Señor. Semanas, estos meses y muy probablemente hasta el próximo año estaremos hablando todavía de esta área que es un área muy interesante. He estado platicando con algunos de ustedes, otros de los temas que nos ha estado abordando, gente de otros lugares también que me ha hablado y me ha hecho notar que han sido temas apropiados también para las necesidades que están pasando. Y como yo les dije en la primera o la segunda, hasta que morimos, nuestra sexualidad y la expresión de ella está presente. Y es entonces necesario que eso que está presente en nuestras vidas podamos también nosotros tomar enseñanza para vivir de acuerdo a los parámetros que hay y estudiando. Y disfrutáramos de ese don que yo le he llamado el don de Dios, que es el don de la sexualidad. El día de hoy vamos a continuar hablando de las raíces de la adicción sexual o las raíces del quebrantamiento. Diga, esta es tu casa. Si alguien está cerca ahí, dele un abrazo. Viendo algo y eso algo es un vacío que hay en nuestro corazón y mucho tiene que ver con nuestra identidad también, que fue formada o deformada o simplemente los padres y los pares, las personas que viven cerca de nosotros, empiezan también a reforzar nuestra identidad. Y no hablo aquí de la identidad sexual, sino de la identidad. Esta que es tu casa, que es casa de Dios. Otra raíz de esta
este tema que es la adicción sexual o el quebrantamiento sexual. Y otra raíz tiene que ver con esa naturaleza que tenemos nosotros, con ese avivamiento ya en nuestra vida. Pablo aborda en Romanos, aborda en Efesios y en Colosenses una expresión que ustedes han escuchado que tiene que ver con el viejo hombre. Bienvenidos todos, hablando acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo dice que nosotros fuimos sepultados y estamos muertos con Cristo, y que nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, está muerto con ese viejo hombre, sino implica que el dominio y el control que tenía sobre nosotros ya no lo tiene más sobre nosotros. Si eso es algo que Cristo hizo por nosotros. No podemos. El domingo tenemos nuestro programa de, le llamamos en teología sistemática, le llamamos la justificación del cristiano, pero no voy a hablar de teología. Por ahí me dijeron también la semana pasada: pastor, use un poquito de palabras. Me decían por ahí, ustedes dijo la palabra heterosexual, y dice, hay personas que todavía piensan que la palabra heterosexual es sinónimo de homosexual, y no. Heterosexual quiere decir, es decir, el hombre y la mujer, Dios los creó para que fueran heterosexuales. Amén. Vamos entendiendo ahí. Ok. Y si usted tiene una duda de una palabra, también puede levantar correctamente la palabra de Dios. Bien, vamos a hacerlo más sencillo entonces. Ahora, Pablo, aparte de Romanos, habla en Efesios y en Colosenses de hacer morir nuestro viejo hombre. Domingo, los niños van a repartir unas paletas, van a ir en educación. Y es decir, la cooperación que yo tengo con Dios para negarme a practicar el pecado. Y a eso me refiero cuando nosotros entonces nacemos con este mando para hacernos caer. Y esa es la otra raíz, la cual voy a desarrollar un poquito el día de hoy, no todo, pero voy a desarrollarlo. Porque vuelvo a mencionar que el problema con el quebrantamiento sexual, los que son adictos a la comida, el problema no es la comida, como ya dije. El que es adicto al dinero o al ejercicio, al alcohol, a las drogas, al trabajo, no es también a ellos acerca del evangelio, quebrantada por el pecado. Es decir, no podemos nosotros pensar que el problema de la masturbación, por ejemplo, es la masturbación en sí. No podemos decir nosotros que el problema es nuestra mujer. El problema, aparte de que vimos la raíz anterior, que es la identidad de la persona, es también el quebrantamiento que tenemos nosotros de esa naturaleza con la cual a nosotros ver los dones de Dios de una manera equivocada, y nos impide que nosotros podamos controlar, y entonces nos llegan por la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, y quiero partir desde acá. 1 Corintios capítulo 6. Recuerden que estos días, 3 equipos repartiendo despensas. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 18. Quiero leerlo en la versión Reina Valera que usted tiene, pero si usted en su celular puede buscar la palabra de Dios para todos, o PDT, vecinos, ancianos cerca de aquí sí, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio, de los pecados sexuales. Ustedes también dicen, ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo digo que el que comete inmoralidad sexual, obviamente limpiando el patio aquí de nuestra hermana Adriana, que vamos aquí entonces, hermanos, parámetros con los cuales debe vivir el creyente, el cristiano. Y usted y yo somos llamados a vivir en un estándar de vida de santidad, más allá de la inmoralidad sexual. Con nuestro hermano Abel, él va a ser el que nos... Los dones espirituales estaban fluyendo. Pablo está hablando a una iglesia donde se manifestaba el Espíritu Santo, había profecía, había lenguas, pero Pablo está hablando a una iglesia que tenemos que hacer, ¿sí? Y bueno, va a ser un día de trabajo de 11 personas, y entonces Pablo tiene que hablar al pensamiento y al corazón de los creyentes inmersos en esa cultura para decirles: ustedes tienen que huir de alguien que tenga que refugiarse, sino que tiene que correr, porque la inmoralidad sexual está a la orden del día. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Las playeras, ya tenemos algunas allí. 6 versículo número 1. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes puedan acercarse ahí en la parte de atrás. No es tanto tú también seas
tentado. ¿Sí? Y lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy interesante, porque Pablo está hablando acerca de aquellos que son maduros en la fe. Pero tenemos algunas playeras allí para que ustedes puedan, ya maduros en la fe, les dice, ustedes también pueden ser tentados. Así es que yo he dicho, y lo repito, lo reitero, que cualquier persona, bueno, ahorita les van a decir cuáles ya están allí, pero no está la tentación. Cualquier persona cristiana que busque a Dios está expuesta todavía a la tentación. No es que debe pecar, pero está expuesta todavía a la tentación. Así que los más pequeños no están, ¿verdad? Jóvenes y los más pequeños no están, creo que están. Todavía tú tienes una naturaleza quebrantada. Y esa naturaleza no nos será quitada hasta que entremos a nuestra patria celestial. Dice el apóstol Pablo en Tesalónica. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, estaremos luchando con la tentación sexual. Es más, Pedro y Pablo también en Romanos, allí con los que van a estar repartiendo. Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y Pablo en el libro de Romanos dice, si se someten a él, no compró playera, no se preocupe, venga con una playera de cualquier, obedecen. Y esto significa entonces que lo que hace realmente la adicción es someternos a nosotros. Quien está adicto o quien es adicto a la comida, al cigarro, al alcohol, a las drogas, no puede liberarse a sí mismo. Hay personas que dicen, yo ya sé cómo liberarme, yo sé lo que tengo que hacer, yo cuando quiero lo dejo. Culto, nuestro único culto el día domingo, no tendremos otro culto. Por eso que la adicción es más poderosa que aquel que está sometida a la adicción. Así que la persona que dice, no va a pasar nada. La persona que dice, no, de aquí no paso. Solamente yo tengo otra mujer y tengo sexo con ella cada fin de semana. No va a pasar de ahí, estás equivocado. Este es el mismo pensamiento que tenía. Estaremos aquí reunidos a la 1 de la tarde para adorar de David, aquel rey elegido por Dios para gobernar a su pueblo Israel. Dice la palabra que David tenía muchas mujeres ya, pero miró a la Señor. Amén. Bien, ahora sí quiero pedir al lado. David no sabía hasta dónde el pecado le llevaría, pero lo que nos enseña la historia de David, porque David tuvo más de 7 mujeres, usted tiene que saber que nos enseña algo interesante. Y esto nos dice que usted puede tener 10 mujeres y no va a estar satisfecha la lujuria. Perdón, estoy hablando muy fuerte, ¿eh? De hoy, hablando de estos, si hablo. Dicen mis hijas, no lo conoce cuando está enojado, dicen mis hijas. Entonces debemos de ser conscientes de esto. Todos nosotros somos vulnerables, hermanos, a estar vinculados con algo que se va a convertir en nuestro amo, porque son esas cosas las que nos hacen sentir mejor, satisfechos también. Nosotros entonces podemos llegar a ser adictos todos a esas cosas que también, como dije la semana pasada, le dan un sentido de autoestima categórica. El grupo discipulado también, pero días se presentan como un desafío para nuestras vidas. Todos nosotros debemos entender entonces que nacemos con una naturaleza quebrantada. Estamos hablando acerca de sexualidad quebrantada. Nosotros nuestra vida a Cristo. Entonces el dominio del pecado está vencido. No me puede controlar. Por eso es que yo he dicho, no es compatible un cristiano adicto. El único amo que tiene un cristiano es Jesucristo. No hay otro amo. Así que cuando un cristiano me dice, pastor, es que no puedo, es que entonces me dice que no eres cristiano. Este es solamente una parte de tu vida a Cristo, pero necesitas rendir toda tu vida, todos los días al Señor. Santiago capítulo, platicando con algunos de ustedes de la tentación en la otra serie de enseñanzas, si ustedes lo recuerdan, capítulo 1 de Santiago, versículos 13 al 15. Si dice, en consejería me han dicho, gracias pastor porque nos ha servido. Es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz
sido temas apropiados también para ser adictos a las tentaciones sexuales y a las adicciones sexuales, porque nacemos con una naturaleza caída. Pero también el apóstol Santiago nos dice aquí de la concupiscencia, un intenso deseo, pero también un apetito desordenado, un deseo descontrolado, pues. Concupiscencia tiene que ver entonces para señalar el mal al cual somos seres que desde que nacemos hasta que produce una codicia ilegítima, deseos exagerados, deseos recurrentes, desordenados, vehementes, pero siempre esos deseos son pecaminosos y la expresión de ella está presente. Y es entonces concupiscencia, que significa un deseo que está únicamente orientado hacia el mal, orientado hacia lo indebido, pero también en una manera ferviente, en una manera que no es descontrolada o desordenada. A eso nos referimos con concupiscencia. Sí, manténgalo por favor en mente, porque esto es lo que tenemos que tratar nosotros en relación a 12 y 13. Vaya conmigo por favor, Romanos capítulo 6, 12 y 13. Recuerden que si tienen alguna pregunta, con toda libertad, disfrutáramos de ese don que yo le he llamado y generamos aquí una respuesta también. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de la sexualidad. El día de hoy vamos a continuar hablando de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Permítame leer la traducción en lenguaje. Dice así: así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los deseos, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Así que cuando escuchamos esta palabra, repito, tiene que ver con lo que está orientado y desea algo, pero todo lo que desea es inapropiado o es pecaminoso. Viendo algo, y eso algo es un capítulo 4, vaya conmigo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Primera, y mucho tiene que ver con nuestra identidad también. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es interesante el pasaje bíblico, porque Pablo dice que tenemos que aprender, dice que sepa, dice el versículo número 4, tener su propia esposa. Es decir, tenemos que aprender sujetada, y tenemos que aprender nosotros a sujetar esos malos deseos. La fidelidad no es algo inherente de nosotros. Personas que viven cerca de nosotros empiezan también. No es algo inherente de nosotros como seres humanos. La fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Usted tiene que leer, no es fe de creencia ni de convicción. La palabra ahí se traduce del griego al español, debe traducirse como fidelidad, la capacidad de ser fiel. No venimos a la vida con la fidelidad dentro de nosotros ya. Ahora, esto no es una excusa, ¿verdad? El pastor dijo que no nacimos para ser fieles. No, nosotros como mujeres. Vamos a poco, la fidelidad viene cuando yo me convierto. Es un fruto de mi relación con el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo dice que el cristiano debe saber tener a su esposa. Aprendemos a ser fieles, pero somos capacitados por el Espíritu Santo para ser fieles también. Dice el versículo 6, que el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, y yo resalto esto cuando hablo de sexo en el matrimonio, que nacemos con ese quebrantamiento. Puede hacer en el sexo en la pareja. Y me preguntan, ¿es válido esto y aquello? ¿Y qué posición? Pablo aborda en Romanos acá, a mí no me da miedo. ¿Da vergüenza estar acá? A mí no me da vergüenza. Eso es en Colosenses, una expresión, porque usted no trata este tema como es y no ve el sexo como es, un don de Dios que fue distorsionado, y lo empieza a ver a través de la palabra de Dios.
con el viejo hombre. Y esta expresión de Pablo, y las parejas me preguntan, pastor, ¿y qué es lo que se debe? Todo lo que no tenga, dice Pablo, con el deseo, pero siempre es un deseo que se orienta hacia el pecado. Y aquí hay que establecer bien que muchas veces nosotros, pero tenemos que ir a la Biblia para poder entender qué es en realidad el pecado. Y yo voy a decir esto con mucho temor de Dios. Pero yo me he dado cuenta con Cristo y que nuestra naturaleza, más de 30 años cristiano, me he dado cuenta que las personas más restrictivas con otras, que las personas que le dicen no y todo es pecado, cuando muerto y se murió con Jesucristo, eso no implica, y no lo digo yo, las evidencias lo hablan. Cuando se descubre su pecado, dice, pero ¿cómo la hermana? ¿Pero cómo el hermano? Somos como los fariseos que atan una pesada carga y que otros la lleven, pero nosotros no queremos ni siquiera levantarla con un dedo. El control que tenía sobre nosotros ya no lo tenía en restricciones, no. Pero lo que trato de decirles, hermanos, es que tenemos que ver la palabra de Dios como es y nombrar pecado lo que es y no asignarle el título a otros. Si eso es algo que Cristo hizo por nosotros, no incluso, dice la palabra de Dios, que prohibirán casarse. Es decir, están añadiendo un título de pecado al matrimonio cuando el matrimonio no es pecado. Hay gente que dice, desde que me casé, las cosas empezaron a salir mal. No, tú ya estabas mal. Sistemática, le llamamos la justicia. Buscaba más a Dios, que me casé, ya se echaron a perder las cosas. No, ya estabas echado a perder, echada a perder. Solamente, y miren, no sé por qué estoy hablando acerca de esto. Cuando yo estaba de maestro de tiempo completo en el instituto, había muchachos que llegaban bien santos, bien santificados, bien con fuego de Dios, ideales. Los líderes excelentes. Pero cuando empezaban a convivir con otros de cerca, empezaban a rozarse y la otra le quitaba los zapatos, el desodorante, y el otro le tiraba una patada jugando fútbol. Allí salía lo que en realidad estaba escondiendo esa persona. Dice, hay personas que todavía piensan que la cosa que le puede pasar a una pareja que quiere agradar a Dios, casarse. El matrimonio no echa a perder hasta que nos casamos. Se notó qué tan mal estábamos. Bueno, repito, no sé por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Sí, pero sé que Dios lo sabe. Bien, entonces Pablo está hablando aquí en estos versículos. La gente me pregunta, pastor, ¿qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer? Si usted quiere saber, venga a la próxima conferencia para matrimonios, ahí lo vamos a hablar, porque aquí hay que tomar al toro por los cuernos cuando hablamos de este tema. Y entender otra vez que todos somos propensos, repito, a las adicciones sexuales, heterosexuales. Amén. Adicciones maneja procesos psicológicos, pero también neurológicos, y que están involucrados como en cualquier otro tipo de adicción. La adicción al sexo. Ok, y si usted tiene una duda de una palabra, también puede levantar la mano al ejercicio. No es tan diferente, porque usted tiene que saber que nuestro cerebro está diseñado tan maravilloso. No conocen todavía cómo funciona del todo el cuerpo, el cerebro. Se sigue investigando el cerebro. Usted tiene que saber que además de esos dichosos hemisferios que tenemos en el cerebro. Bien, vamos a hacerlo más sencillo entonces. Ahora, el lado izquierdo de nuestro cuerpo, hemisferio izquierdo que controla la cognición, el raciocinio, y la parte derecha de nuestro cuerpo. Y usted, mire, le voy a estar hablando de muchos, habla en Efesios y en Colosenses, de hacer morir público. Cuando usamos las manos, con las manos estamos hablando también nosotros. Si la persona usa mucho su mano izquierda, está hablando más la mano derecha, usa más, se mueve más la mano derecha, está tratando de convencer a las personas de una verdad, porque está funcionando el hemisferio izquierdo. Vamos a la comunicación, y es decir, la cooperación
Entonces, no solamente es la división del hemisferio, las mujeres generalmente tienen conectados los dos hemisferios, los hombres usamos una parte de un hemisferio nada más. Los hombres no podemos recibir órdenes y hacer varias cosas, es nuestra naturaleza, así nos diseñó Dios. Las mujeres pueden hacer 5, 6, 7, 10 cosas. Y llegué y ella estaba cocinando, estaba hablando por teléfono con su mamá, estaba viendo las noticias y todavía me dice, estoy lavando. 4 cosas. Los hombres nos están constantemente asediando para que termine el ciclo. Las mujeres no, porque las mujeres usan, repito, sus dos hemisferios, están interconectados, lo emocional con lo racional. Ahora, y esa es la otra raíz, la cual voy a desarrollar un poquito el día de hoy, donde se encuentra un sistema de transmisores, o por así decirlo, unas carreteras que mandan las señales, y controla un sistema que se llama el sistema límbico, que precisamente es esto que les estoy diciendo, es un sistema de neurotransmisores, y ese sistema límbico es el encargado. Las adicciones sexuales no son elementos emocionales en el cerebro, y esos procesos emocionales se activan también durante la relación sexual o mediante la estimulación sexual. El razonamiento superior se cierra en el momento de tener sexo, y quiero que me presten mucha atención esta noche por lo que voy a decir, porque es adicto al dinero o cuando la persona, repito, está teniendo sexo, ¿sí?, la parte emocional, la parte derecha, la parte emocional empieza a fluir, pero al mismo tiempo la parte izquierda, la que gobierna el razonamiento, se cierra. Y esto significa que cuando hay actividad sexual, la persona no puede, la otra persona, más bien hay una excitación aquí y no puede pensar correctamente. Como consecuencia, entonces, el acto sexual en sí mismo es impulsado más quebrantada por el pecado. Es decir, no. Y quiero que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo, porque implica muchas cosas esto que estoy diciendo. Implica que en el sexo no es únicamente que tú te programes. La masturbación, por ejemplo, es la masturbación emocional también. Amén. Dije amén porque es lo más religioso y espiritual que voy a decir en estos momentos. Vamos a decir nosotros que el problema del adulterio es, pero también cuando hay actividad sexual, llámese una adicción de cualquier tipo, masturbación, pornografía, otra mujer. El problema, aparte, se desactivan en el cerebro. Es decir, aparte de que no pensamos bien, no entendemos del todo lo que está pasando porque estamos más emocionados. La identidad de la persona es, cuando hay una adicción sexual, poco a poco la persona empieza a desinhibirse más y más y más y más. Es como las sustancias que se secretan en la actividad sexual, es como la droga o como el alcohol que se le da al alcohólico, que toma el alcohólico. Y que esa naturaleza quebrantada llora. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, empieza a hablar verdad, porque se inhibe, lo inhibe a nosotros ver los dones de dar. Porque está drogado, no le gusta bailar y se convierte en un bailarín, está desinhibido. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro, hermanos y hermanas, equivocada, y nos impide. Límbico hace que el cerebro libere niveles de neurotransmisores, y los principales de ellos, quiero hablar de por lo menos una clase de biología, pero es importante para poder entender lo que sucede en nuestro cuerpo y ver qué es lo que hacen estos neurotransmisores. La testosterona, estos quebrantamientos, regulan el varón, por ejemplo, en la voz grave, regulan el varón también el crecimiento del vello, regulan el varón también, el que sea más agresivo, el que con la que nacemos. Vamos a 1 Corintios, capítulo más varonil en el sentido biológico de la palabra. Y esta es una hormona que participa en muchos procesos del cuerpo, pero principalmente también la testosterona está desde acá. 1 Corintios, capítulo 6. Recuerden,
sexual. Los hombres somos más impulsivos en el sexo debido a la testosterona. Lo que estoy diciendo para algunos va a decir, pastor, esto es información, pero es información que es necesaria abordar también. Esta testosterona, hermanos, 1 Corintios capítulo 6, y mientras más se libera testosterona, más testosterona empieza a producirse también en el cuerpo. Y esta oleada de testosterona hace sexo, y no solo con su esposa. Cuando practica la masturbación, en el caso del hombre me estoy refiriendo, cuando ve pornografía, la testosterona está produciendo. He dicho, y soy consciente de esto por lo que he investigado, que una parafilia o un problema de adicción es la versión en paráfrasis. Quiero leer primero a la Reina. Más testosterona, mientras más práctica sexual hay, se produce más testosterona. Y esto hace, repito, en el caso de los matrimonios, sí, 1 Corintios 6, 18, huid actuar más con su esposa, pero también sucede esto mismo cuando la persona, repito, está mirando a otra mujer o está mirando también pornografía. El hombre cometa esta fuera una parafilia que es el voyeurismo. El voyeurismo son aquellas personas que se estimulan sexualmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está produciendo testosterona en esos momentos. Todos dice, así que huyan de los... Y hay que entender algo. Dios nos ha dado la capacidad por el Espíritu Santo de tener dominio propio. Hay hombres que antes de estar con sus mujeres, ustedes también dicen ningún y que tengan mayor deseo. Hay hombres que mientras tienen relaciones con una persona están mirando pornografía. Estoy hablando de adicciones sexuales y no pueda cometer, tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, hay otra hormona, otro neurotransmisor que se llama dopamina. Ok, este es el segundo que vamos a mirar. Y el cerebro, incluyendo papeles importantes como el comportamiento, pero también la cognición. Tiene que ver esta hormona o esto en el cuerpo. Y Pablo está estableciendo aquí entonces con el aprendizaje y la dopamina, hermanos y hermanas, se secreta en el momento de intimidad sexual. Algunos psicólogos manifiestan con los cuales debe vivir el creyente, el cristiano, y busca repetir esa imagen o eso que vio, porque la dopamina es una hormona, repito, es una hormona de los recuerdos, de la cognición, del aprendizaje. El sistema de recompensa en el cerebro, es decir, que si algo le gusta, entonces lo hace. Se ha estudiado, por ejemplo, a ratones en laboratorio sexual. Ahora, quiero que usted pueda entender que el apóstol Pablo ese sistema de recompensa en el cerebro, y entonces tenían que apretar un botón los ratones, no me diga si con la cola, con la pata o con la trompa, no sé, solamente sé que lo apretaban. Y apretaban ese botón y entendieron los ratoncitos que apretando ese botón eran recompensados. Ese sistema, repito, de recompensa donde se manifestaba el Espíritu Santo debido a la dopamina que se secreta en el cerebro. Ahora, como esa hormona o ese neurotransmisor es el encargado de regular la motivación, había lenguas, pero Pablo está hablando a una iglesia que tiene beneficios o que le traen placer. Por eso es que la dopamina está relacionada con las adicciones y con la búsqueda de placer. La dopamina es una hormona que dice, más dopamina, entonces hay mayor, déjenme sacar aquí mis cuadros, personas. Y entonces Pablo tiene que hablar de la adicción mayor. Quiero mostrarles unos cuadros, o no sé cómo llamarles, diagramas. Yo creo que mire usted la dopamina que está en color morado, en el caso de la esquizofrenia, como son de los creyentes inmersos en esa cultura, que la mire ahora en la ansiedad y en la depresión, cómo está la dopamina. Ok, está en niveles muy bajos.
Vamos a seguir hablando acerca de esto. Y espero que me vaya siguiendo porque dije, ¿cómo? Porque tienen que saberlo. Entonces, repito, la dopamina es un neurotransmisor que se secreta en la actividad sexual, pero la dopamina nos hace ser un poquito más egoístas porque queremos un beneficio solamente. Y cuando los niveles de dopamina son óptimos, eso es muy importante entonces que podamos entender, sino que tiene que correr, logra ser la mejor versión de ella misma. Porque algunos esposos buscan, ¿saben de qué me estoy refiriendo, verdad? Estar más motivados, más alegres después de la actividad sexual. Hay hombres que tienen tanta dopamina. 6, versículo. Puede decir amén si quiere. Pero cuando no hay actividad sexual, son la peor versión de ellos mismos. Están con la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuera, pero cuando hay dopamina reaccionamos bien nosotros. Nuestra libido es buena, sentimos amor, es más, tomamos riesgos y estamos muy entusiastas. Y por eso es que en la esquizofrenia espirituales, restaurarle con espíritu de manera controlada, porque hay muchísima dopamina que está ahí. ¿Vamos bien? A ver, me detengo aquí para, si alguien tiene una pregunta, por favor. Preguntas o comentarios. Hablándote a ti mismo, no sea que tú también, ya, párele a la clase de biología. A ver, no hay ninguna pregunta. Lo dejan para el final. O a lo mejor este es un tema donde tenemos que dar papelitos para que puedan ustedes preguntar sin riesgos. Bien, ahora, la dopamina genera otra clase de hormonas que se llaman endorfinas, de las cuales voy a hablar dentro de un momento. Estaba diciendo aquí es algo muy interesante, esta hormona o de este neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina, si está muy alta en nuestro cuerpo, nos sentimos muy impulsados, muy impetuosos, obligados también en la fe. Escuche bien. Usted debe de saber también que algunos niños hiperactivos, ¿qué cree que es lo que tienen mucho? Dopamina. Maduros en la fe. Y a esos hombres maduros en la fe les dice riesgos. Pero mucha dopamina genera también adicción. ¿Ok? Ahora, sin embargo, cuando hay niveles muy bajos de dopamina, puede buscarse la producción de dopamina sin que yo sepa que necesito dopamina. Pero como ya me volví tolerante a la dopamina, déjenme les explico esto. Si lo repito, lo reitero, que cualquier momento, que aunque sea una infección en la garganta, si tomo medicamentos ya muy de manera descontrolada, hace que por más santificada que esté, que ya no le haga tanto medicamento que yo le estoy metiendo. Porque es como si le estuviera yo ejercitando la bacteria. Y entonces lo ejercité y no la maté, nada más lo ejercité porque tomé medicamentos de manera consistente. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con una carga excesiva de dopamina constante? Que llega el momento en que ya lo que me causaba placer y lo que me causaba que se produjera dopamina, no es que debe pecar. ¿Qué tipo de droga? Quiero una combinación de drogas. Porque ya el efecto que me producía una droga ya es resistente mi cuerpo, ya soy tolerante todavía a la tentación. Así es que Pablo está diciendo, cuando hablamos de adicción sexual, la persona que tiene una adicción a la pornografía o la masturbación va a ir en una cadena degradante de pecados sexuales. Poco a poco. En el enamoramiento, sin embargo, se genera una gran cantidad de dopamina. Y eso es lo que nos hace sentirnos eufóricos cuando estamos enamorados. Naturaleza quebrantada. Y esa naturaleza también la dopamina sube cuando está ese momento de coqueteos, pero luego del orgasmo la dopamina cae. La dopamina y la serotonina son los culpables. La dopamina y la serotonina son los culpables que después de la actividad sexual el hombre se duerma. La serotonina, estoy lleno, ya. La dopamina es, estoy muy emocionado, pero después del orgasmo,
la dopamina hace que baje abruptamente, para entrar al cielo. Pero mientras, yo sé que estoy hablando de temas aquí, hermanos, que ruborizan a algunos, pero yo prefiero ruborizarlos aquí con la verdad, a que ustedes allá afuera comprendan. Estaremos luchando con la tentación sexual. Usted tiene que saber, eso es lo que pasa en el cuerpo de todos, cristianos o no cristianos, eso pasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Importante, y es que no necesitamos las drogas, no necesitamos las relaciones sexuales para generar dopamina. ¿Sabe cómo podemos generar dopamina de manera natural? Si sucede cuando esa naturaleza toma ventaja de nuestro tubo, usted puede generar dopamina. Si usted come chocolates, usted puede generar dopamina. Si usted hace ejercicio diariamente, usted puede generar dopamina. Pedro, en el capítulo 2 tiene que hacer y puede hacer todo eso también. Así es que cuando su esposo esté impertinente, dele chocolate y mándelo a hacer ejercicio. Por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Genera endorfinas, y las endorfinas son un analgésico natural. Las endorfinas nos producen también ese estado de felicidad, pero también las endorfinas tienen la capacidad de disminuir el dolor. Se someten a alguien como esclavos para la adicción al sexo y el dolor están vinculados. Por eso es que hay parejas que practican una parafilia. Hay una parafilia sexual. Son esclavos de aquel a quien obedecen en sexo. Amarran a la otra y la golpean, la laceran, le dan bofetadas, agarran un látigo y le pegan. Porque el dolor hace que sienta menos dolor. ¿Me va siguiendo? Por eso es importante que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo. Meternos a nosotros, quien es el dolor, el estrés, la ansiedad, el miedo, las endorfinas se secretan como una respuesta también cuando hacemos deportes. Quien es adicto al sexo, cuando reímos, cuando cantamos, se generan endorfinas también. Así es que usted tiene que mirar toda esta gama de cosas que suceden en nuestro cuerpo, pero también... Ok, voy a detenerme aquí, pero quiero que pregunten. Por acá hay una pregunta, alguien que tenga el otro micrófono, por favor. Liberarse a sí mismo. Hay personas que... Y eso hace que la persona tenga una sensación de placer que le corre por todo el cuerpo. A eso nos referimos. Cuando quiero lo dejo. Ahorita sobre la química o lo que eleva para hacer el sexo. Porque lo que lo está sujetando es... Las mayores, las que usan Viagra o esa pastilla, es porque ya esas personas ya no tienen esa elevación de endorfinas. Que la Viagra no le habían hecho para eso, sino era para el corazón. Sí. Pero como vieron que ya hubo muy funcionó buena, para eso. Ajá, entonces, y este medicamento para esta situación, o sea, para este evento. Seguramente las hay y no es pecado usarlas, siempre y cuando las use con su pareja, por supuesto. Dice, no, de aquí no paso, nada más veo tantas películas porno. Hace que se produzca también mucha endorfina y con el tiempo va creando una necesidad mayor de querer que se produzcan endorfinas. E insisto, por último, esta hormona, me va a faltar una, es la serotonina. La serotonina se conoce, es la hormona por excelencia, se conoce como la hormona del placer y está relacionada con el sexo con ella. Cada fin de semana no va, dije yo, cuando hay una actividad sexual y se produce serotonina y hay un orgasmo, se llega a un pico de serotonina que la persona dice, ya, estoy satisfecho. Pero la cosa adictiva, la dopamina y la dopamina y la oxitocina y las endorfinas, esas sí son adictivas, pero no. Y cuando se aumentan los niveles de esta hormona en el cerebro, produce esa sensación de bienestar, de relajación, de satisfacción. Y la serotonina hace que aumente también la autoestima de David, aquel rey, el que necesitamos para sentirnos plenos en la vida.
la necesitamos no solamente a través de la relación sexual, pero esta hormona se secreta cuando somos acompañados. Estas hormonas entonces son las que se van secretando, y yo quiero presentarles este diagrama otra vez. Vean cómo está la dopamina, la que miró a la que no debía y se expuso para. Ahora mire, en el momento en que hay ansiedad y depresión, cómo están ambas hormonas. Pero quiero mostrarle ahora, y quiero que usted vea cómo está. David no sabía hasta dónde el pecado está en un nivel óptimo. La oxitocina, que es la última hormona, es una hormona del acercamiento, es la hormona que nos hace tener. Las mujeres son las que más han escuchado hablar quizás de esta hormona, porque es una hormona que secreta el cuerpo de la mujer cuando va a dar a luz y que pueda dilatarse su pelvis, y entonces va a ser expulsado. Pero la oxitocina también se secreta en el momento de la lactancia y hace que haya un apego al bebé. No tiene medida. El pecado no tiene llenadera. Se produce también oxitocina. Y esto hace, por eso ustedes tienen que entender lo que dije, o tienen que recordar, perdón, lo que dije, cuando hablé de que el sexo es algo más que físico. El sexo tiene. Y aunque pareciera que no espiritualmente ocurre algo cuando todo esto se secreta en el cuerpo. La pregunta que tendremos que hacer nosotros en es la lujuria. Evitar que estas hormonas que son parte de nuestra naturaleza nos controlen y nos dominen a nosotros. ¿Cómo hacer que haya niveles óptimos? Perdón, estoy hablando muy fuerte, ¿eh? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Donde no nos provoquen una adicción. Ahora usted tiene que saber, todas ellas, a excepción de la serotonina, nos pueden convertir en adictos, Señor, que con Cristo estamos todos los días crucificados. No podemos decir ni echarle la culpa a la dopamina. No pude resistirme porque había tantas endorfinas en mi cuerpo. Perdóname, Dios. Había tanta dopamina en. Entonces debemos hacer conscientes. Ya les dije que la oxitocina y serotonina se secretan con los abrazos. Usted tiene que saber que mínimo una persona necesita 8 abrazos al día. Si el pecado nos va a desviar. ¿Cuántos ha dado hoy? ¿Quiere sentirse satisfecho? Y quizás nunca nadie le ha dado un abrazo a usted como es debido tampoco. Hermanos, a estar vinculados con algo que se va a convertir en nuestro. Interesante este estudio. Un neurocientífico investigó lo que sucede en el momento en que tenemos un encuentro con Dios. Y las personas que oraban con más frecuencia, que sentían la presencia de Dios en su vida, notaba que eran más felices. Pero él quería saber, concebir cómo es que la oración te hace más feliz. ¿Cómo es que cuando estás en la presencia de Dios te hace más feliz? Y entonces él hizo estudios, evaluó, satisfechos también. Y nosotros entonces podemos llegar a ser adictos. Cuando la persona canta, se produce serotonina. Cuando la persona está en oración y habla con Dios y permite que el Espíritu Santo le hable, se secreta serotonina. Como dije la semana pasada, le dan un sentido. Él trataba de explicar que en realidad Dios no existe y que nuestro cuerpo solo produce la felicidad. Cuando empezó a mirar cómo las personas cuando lloraban en el altar derramaban su vida al Señor, entregaban sus cargas y se levantaban más fortalecidas, se presentan como un desafío. Yo le he dicho, Señor, Dios, yo sé que tú existes, pero aún si solamente mi cuerpo se quedara eso, yo sé que existes todavía. Todos nosotros debemos entender entonces que yo no sé cómo has venido hoy. Algunos venimos a Dios cuando venimos a los cultos con cargas, con problemas, con necesidades, con tristezas, quebrantada.
que Cristo ha vencido su dominio. Se debe porque no hemos puesto nuestras cargas al pie del que todo lo puede, en la presencia de aquel que puede obrar en nuestra vida. Yo quiero invitarles hoy a tener un momento de intimidad con Dios hoy, y le diga al Señor: aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Yo no sé, está vencido, no me puede controlar. ¿Cómo están ustedes también en sus vidas? Pero yo creo que hay un Dios que puede obrar y quitar la aflicción y quitar el dolor. Dios solamente hoy. Ven a Dios. Y mientras cantamos al Señor y le decimos: aquí está un hombre cristiano, no es compatible, porque el uno habla también con el Señor. Habla también con el Señor hoy. Dile: aquí está mi vida, Señor, delante de ti. Aquí está mi vida, Señor, delante de Jesucristo. No hay otro amo. Jesús. Empieza a hablar con Dios. Presenta tus necesidades a Él. Habla con el Señor. Señor, aquí estoy. Me dice que algo no está bien, que hay una... Si tú tienes un problema y una necesidad, yo quiero invitarte a que el altar está abierto, el altar para ti. Está abierto el altar para ti. Y que quizás le entregaste solamente una parte para ti. Barrama shalaraba maike samai. Somaraba kenda lama shalaraba ije. Toda tu vida, todos los días. Y parece que no tiene sentido ya la vida en medio de tus problemas. Tratas de luchar. Santo, hoy derrama tu corazón al Señor. Derrama tu corazón al Señor hoy. Versículo 13, y este es un versículo que trata. Ven y toca mi corazón, dile. Ven y toca mi corazón, Espíritu Santo. Ven y toca mi corazón, Espíritu Santo. Dile: Señor, yo sé que estás aquí sobre cada vida, Padre. Tu mano sobre cada vida, Señor. A veces nos cansamos. Ha dado las respuestas, pero el Señor todavía tiene respuestas. Dios todavía tiene el poder. Dios todavía puede obrar. Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti. Levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz al Señor. Puedo en mis fuerzas, pero cuando yo vengo delante de ti, Señor, sé que el cielo está abierto para mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cada uno es tentado cuando de su propia. Espíritu Santo, tú eres quien lo hace, tú eres quien lo hace, tú eres quien lo hace, tú eres quien lo hace. Es tu unción y es tu autoridad. Y subraya la palabra concupiscencia. Que cadenas son rotas. Es en tu nombre, Señor, que nuestras vidas pueden ser renovadas y restauradas. Es atraído y seducido. Y es en ti, Señor, que encontramos respuestas. Gracias, Dios. Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ministra, 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 ministra. Espíritu Santo, a luz la muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corrama, shamaraba. Alamas.
permaneceré a los pies de Cristo. Pero también el apóstol Santiago nos dice: Jesús, tú estás aquí, es tu amor, es tu amor, es tu amor el que restaura, es tu amor el que limpia, es tu amor el que limpia. Espíritu Santo, tú eres el que nos acompaña, el que nos fortalece. Espíritu Santo, tú eres el que limpia, Señor. Espíritu Santo, que se resista a ti. Espíritu de Dios, ven y sopla, Señor. Oh, con asaba barraba sherebeque. Espíritu Santo, para señalar el mal. Santo, gracias, gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Dios. Es tu amor el que sostiene esa naturaleza caída y que produce, Señor. Es tu amor el que sostiene en el tiempo de prueba, Señor. Es tu amor el que sostiene en el momento, Señor, de aflicción. Produce una codicia ilegítima. Gracias, Jesús. Te adoro, Señor. Deseos recurrentes, desordenados. Aquí está el Señor hoy. Voy a seguir orando por la niña. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que aún en nuestra necesidad Caída. Gracias, Señor. Vamos a estar orando, hermano, por las ofrendas, los diezmos que van a ser depositados. Un deseo que está únicamente orientado hacia. Bendito Dios y buen Padre, que estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, primeramente, Señor, porque tú nos has permitido estar en el... Ahí está con nosotros en nuestro... Pero también en